¿Cómo crecer financieramente? Bien, si estás en una etapa de tu vida que te estás planteando qué debes hacer para cada vez depender menos de tu salario, de tu trabajo, porque estás hasta los huevos de aguantar un jefe, una jefa, tocaba pelotas, nunca mejor dicho, o porque sientes que pues en la situación que tenemos ahora mismo a nivel económico, que no te da para poder comprar un piso, que no te da para poder alquilar un piso y que necesitas fuentes de ingreso alternativas. Bien, en este vídeo te voy a contar cómo al menos yo lo hice y salí de trabajar en el Carrefour por 390 euros a hoy en día ganar bastante más de 10.000 euros al mes solo de mi salario. Te lo voy a matizar en etapas, porque la vida, si no te has dado cuenta ya, se basa en etapas. En la etapa de los entre 20 y 25 años, considero que es una etapa a la cual tienes que meter muchísimo foco, muchísima energía, muchísimo tiempo y sobre todo muchísimo trabajo, porque estás en ese apogeo. Tienes frescura, tienes energía, tienes enfoque, tienes ganas, con lo cual es un momento en el cual eres una persona con poca especialidad, ¿vale? O sea, no eres un especialista, lo serás en las siguientes etapas, y lo que sí que tienes, digamos, de mayor potencial, de mayor apogeo, es tu tiempo y es tu energía. Esa es tu moneda de cambio mayoritaria. En esa etapa lo que tienes que hacer es trabajar como un, vamos, lo que puedas y más. Yo no te voy a vender aquí de ingresos pasivos con 17 años y que ya vivas en Guatemala tranquilamente. No es así, al menos no es el camino que yo conozco. El camino que yo conozco es de esfuerzo y trabajo. En esa etapa de 20-25 años, yo lo que hice es llegar a tener 3 trabajos a la vez. Es una etapa a la cual, mientras mis amigos pues se compraban sus primeros coches o los padres les ayudaban, les compraban el coche, yo no tenía ni coche, tenía el carnet, pero no tenía ni coche. Ya a los 24, 25 creo que tuve el primer coche que compré después de estar ahorrando un montón de meses, y un coche que era del 98, un Citroën Saxo. Pues yo veía a mis amigos que tenían buenos coches nuevos o de los amigos, etcétera, y que salían cada sábado, que eran de despilfarrar, ¿no? Era una etapa a la cual pues estaban quemando su juventud, y que sí, que hay que disfrutar, evidentemente, la vida pues son 2 días, pero coño, también mañana vas a vivir, ¿sabes? Y el día de mañana te vas a arrepentir de muchas malas decisiones que has tomado anteriormente, porque la vida, déjame decirte, que se basa en decisiones, 100%. Mientras pues todo mi entorno tenía pocas preocupaciones, yo pues las tenía todas. Sí que es cierto que, bueno, yo no tenía tanto respaldo y vivía ya solo con mi mujer, con lo cual pues no es la misma situación que una persona que está viviendo en casa de sus padres. La verdad que lo agradezco, eso es un potenciador. Pero es una etapa a la cual yo estuve trabajando muchísimo. O sea, de los 20 a los 25 trabajaba, pues, cuando estuve de panadero, trabajaba de lunes a sábado, 16 horas al día y algún domingo. Entonces metía muchísimas horas, muchísimo tiempo, y lo que hacía es que ahorraba un montón, también porque no tenía mucho tiempo para gastármelo, pero eso me hizo empezar a acumular dinero, empezar a acumular riqueza. Ahorro, y viendo vídeos de YouTube veía fuentes de ingreso alternativas. Entonces yo, por ejemplo, vi hace 10 años el tema de comprar productos en lote, comprar los smartwatch cuando estaban saliendo, estos de la gomita negra, comprar ese tipo de relojes digitales, los relojes inteligentes que estaban empezando a llegar, pues compraba lotes, salía un poquito más barato y los vendía luego en Wallapop, 1000 anuncios, ¿vale? Era una inversión ridícula, porque al final hacía a lo mejor una compra de 100 euros, que para mí era un dineral en ese momento, me traía pues más o menos unos 12 relojes, y pues bueno, de esos 100 euros, pues a lo mejor luego sacaba un margen de 5 euros por cada reloj, ¿vale? Entonces esos 100 los convertía en 150. Pero es que ahí iba reinvirtiendo, y sobre todo mi cabeza estaba enfocada en cómo encontrar fuentes de ingreso, cómo el dinero que tenía escalarlo y generar más. Entonces, en esa etapa, si estás en esa etapa, lo que te recomiendo es trabaja mucho, trabaja todo lo que puedas, ya luego ya descansarás, tranquilo, tranquila, trabaja muchísimo, ahorra muchísimo, y piensa cómo ese dinero que estás generando, que estás acumulando, no tenerlo ahí en el colchón, sino cómo puedo crecer este dinero. Te vas a equivocar, vas a perder dinero, pero es parte del proceso. La verdad, es más valioso el aprendizaje que puedes tener de un error que incluso el propio beneficio que pudieras haber tenido. 100%, porque ese aprendizaje te perdura en el tiempo, pero ese beneficio al final es solo una vez. Bien, ya cumpliendo esa etapa, que luego estuve pues con 3 trabajos, hice un e-commerce, que luego fue otro, hice 2 e-commerce, hacía dropshipping, monté mi catering. O sea, yo estaba realmente buscando fuentes de ingreso, mi cabeza estaba obsesionada con buscar fuentes de ingreso y cómo realmente poder generar más y crecer el dinero que ya tenía. Esa es la etapa 1. Bien, la etapa número 2, de los 25 a los 30, es una etapa a la cual tú ya tienes una madurez, tú ya tienes una experiencia. Los errores que has cometido en la etapa número 1 pues te han curtido, y ahora tienes una perspectiva, tienes un prisma de vida mucho más amplio. Detectas mucho mejor las oportunidades, detectas mucho mejor las falsas oportunidades,
tienes al final un 360 mucho más maduro de lo que es la vida. Es una buena etapa y es una etapa de crecimiento, es donde tú empiezas a sembrar semillas de crecimiento. Yo ya tenía trabajos más técnicos, ya estaba en trabajos, pues bueno, que al final me dejaban un poquito más de tiempo, trabajaba de lunes a viernes. Sí que es cierto que hacía bastantes horas. Por ejemplo, mi último trabajo, yo tenía un horario, creo que era de 8 a 5 de oficina, era al final responsable de 300 personas, o sea, al final horario típico de oficina de lunes a viernes. Pero yo, tal y como soy de comprometido, lo que hacía era llegar a mi trabajo a las 6 de la mañana, abría con el responsable que tenía de ese turno, tenía 5 responsables, 5 como jefes de equipo, y el que abría por la mañana, pues yo abría con él, y muchas veces, o sea, casi todos los días, el que cerraba por la tarde, cerraba con él también. O sea, me iba a las 10 de la noche y llegaba a las 6. Era por decisión propia, porque al final yo tenía mi horario y era de muchas menos horas, pero al final es por el mismo compromiso de que yo quería que las cosas salieran, teníamos también bastantes variables y yo ya tenía claro en ese último trabajo que me iba a ir y quería irme con el listón arriba. Es simplemente una forma que tengo que es mía, o sea, es mi forma de ser, soy muy competitivo, soy muy comprometido y no concibo la vida a medio gas, la verdad. Bien, en esa etapa, pues tú lo que vas a hacer es especializarte. Fue una etapa que para mí me especialicé. Ya pues llevaba 2-3 años en el sector inmobiliario, estaba haciendo rent to rent, sobre todo focalizado en el alquiler vacacional. Me hice especialista del alquiler vacacional y ahí es donde yo empecé a madurar muchísimo ya como emprendedor, ¿vale? Tuvimos el tema del COVID y ahí es donde yo pues no me tocó otra que diversificar y aprender otro tipo de segmentos de negocio. Ya no solo el vacacional servía, o sea, era históricamente el peor momento para hacer vacacional, sino que diversifiqué y muchos inmuebles los pivoté a alquiler de habitaciones, hice algo de alquiler temporal y luego ya empecé con hacer flips, etcétera, ¿vale? Ya empecé con la empresa de reformas, fuimos un poco sacando vertientes. Fue un momento, una etapa a la cual no estaba tampoco en un punto, o sea, trabajaba muchísimo, era un trabajo más técnico, sobre todo ya estaba de autónomo, ya estaba trabajando para mí, trabajaba ahí de lunes a domingo y muchas más horas y no veía resultados. Es una etapa muy dura, una etapa muy dura en la cual estás metiendo muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima energía, muchísimas horas y no lo ves recompensado. Es en la etapa en la cual la gran mayoría de las personas deja el emprendimiento, lo deja. Sigue, porque esta etapa es clave, la persistencia. Aunque ahora mismo no veas frutos, tranquilo, tranquila, que van a llegar, ¿vale? Así que sigue en el camino, que estás muy cerquita. En esa etapa ves que empieza ligeramente, al último de esa etapa, a florecer, empiezan a tener sentido, empiezas a ver algo de beneficio, empiezas a ver que tu negocio pues se va integrando en mercado, tiene buena aceptación, va creciendo y es una etapa pues agridulce porque sientes que estás metiendo muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, que al final esto no es como cuando, sin desprestigiar, pero no es como la persona que trabaja en una fábrica, que trabaja de 6 a 2 y luego se olvida y se acuerda de la fábrica, de un poco los piques que ha podido tener con el compañero y tal, que lo habla con la mujer o con el marido, pero no es parte de tu vida, ¿vale? No es parte plena de tu vida. Esto sí, esto déjame decirte que si tú quieres, no, yo desconecto, yo el sábado, eso, tío, un salario está bien, un trabajo ajeno está bien, pero tío, si es tu empresa, macho, si es lo que te va a sacar de trabajar para otro, es lo que te trae el pan a tu casa, déjame decirte que eso de desconectar los findes y tener tu horario y tal, personalmente a mí jamás me ha funcionado. Una vez cierras esa etapa número 2, pasas a la etapa número 3. En esta etapa, pues es la que estamos ahora mismo, desde los 30 a los 35, al menos lo que yo puedo contar desde ahí, estoy en los 33, ya es una etapa dulce. Es una etapa dulce que ves que pues empiezas a ver frutos, ya tu negocio está más establecido, está estabilizado y empiezas ya a tener pues frutos y esos empiezas a tangibilizar todo ese tiempo, toda esa energía que llevas años sembrando. Es una buena etapa en la cual tú ya te enfocas en crecer ese negocio, te enfocas en optimizar los procesos que tienes, te enfocas, al menos en mi caso, en sacar laterales, que son negocios alternativos dentro de la misma matriz, pues que hacen elevar la barrera de entrada a competidores y hacen que seas mucho más eficiente a nivel de rentabilidades, de rendimientos. Es una etapa muchísimo más dulce, la cual pues ya empiezas a disfrutar también
esos años de sacrificio, de ver que los demás salían, que tú no, de ver que los otros viajaban y tú no, de ver que los otros tenían buenos coches y tú no, esa etapa, pues ahora es cuando tú ya empiezas a saborear esos resultados que has ido anteponiendo, ¿no? Has ido como postergando, y ahora pues los puedes disfrutar y muchísimo más largo en el tiempo, sino como no un caramelo que te dure 5 segundos en la boca, sino que es algo mucho más sostenible, es algo bien cimentado y lo vas a disfrutar durante mucho más tiempo. Así que bueno, en resumen, en conclusión, ¿cómo puedes mejorar esas fuentes de ingreso? Yo te diría que busques otro trabajo o busca en Google qué puedes hacer. Yo personalmente lo que hice era el tema de pues, comercio electrónico o comprar en lote productos y venderlos aquí de forma minorista, que un proceso que puedes hacer para aminorar el riesgo es que, joder, hoy en día en, por ejemplo, Wallapop, tú puedes poner una foto de un producto que tú ni siquiera tienes. Tú entras, por ejemplo, yo que sé, en Temu, AliExpress, etcétera. Yo en esa época era AliExpress y buscabas fotos de productos que habían subido en las mismas reviews. O sea, gente literal que había subido una foto a lo mejor del reloj que se veía bien. Ese tipo de fotos las editaba y las ponía en Wallapop. Si yo ya tenía una demanda, veía que ese producto valía la pena hacer la inversión de traerlo y venderlo porque mercado me lo quería comprar. Ahora, había otros que los ponía y no me escribía ni el tato, con lo cual, antes de arriesgar tu dinero, sobre todo cuando tienes poco, tienes que ver 100% cómo puedes realmente reducir esos riesgos, ¿vale? Y hoy en día, con la digitalización, lo puedes hacer con todo, porque ese testeo, por ejemplo, ahora lo hacemos en el mundo inmobiliario. Si queremos invertir en una nueva ciudad, el paso número 1 es poner como 2 o 3 anuncios de un piso en venta o de un piso en alquiler o de habitaciones en alquiler, depende del segmento que queramos validar, y ahí lo que determina no es ni mi estudio, ni mi experiencia, ni nada. O sea, lo que realmente vale ahí es mercado. ¿Tengo demanda a este precio en esta zona, en este segmento de arriendo, una habitación o un piso completo, lo que sea? Si tengo mercado, entro. Si no tengo mercado, no entro. Con lo cual es un punto de validación que evita riesgos. No invertir y luego ver, sino primero ver y luego invertir. En esa etapa yo te recomiendo que te busques la vida. O sea, tú puedes poner anuncios en Wallapop de pinto casas, vacío casas, monto muebles. Tío, aunque no sepas hacer nada, pon el esfuerzo. Habrá alguien que, joder, pues vas a pintar en la casa y sé honesto. Oye, mira, yo no he pintado ninguna casa, te lo voy a hacer muy barato y así yo aprendo. Ya está. O yo que sé, un pintor, le dices, oye, mira, yo quiero aprender a pintar. ¿Qué te parece que trabaje una semana gratis? Coño, busca alternativas. Yo estaría encantado, si fuera pintor, de que un chaval con ganas, una chavala con ganas, me escribiera, mira, quiero aprender esto. Puedo ir a trabajar contigo una semana a tope, solo para aprender. No hace falta que me des nada. Coño, yo veo a alguien con esa actitud y vamos que viene a trabajar conmigo, pero vitalicio. Entonces, busca la manera. Centra tu cabeza en cómo buscar esas fuentes de ingreso, ya sea si tienes que ir a pintar un piso, a vaciar un piso, a montar muebles, como si tienes que ponerte en el Mercadona y a las personas mayores decirles, oye, mira, te ayudo a llevar la compra y si quieres darme algo me das, y si no, solo por ayudarte ya estoy sembrando una semilla positiva en mi vida. Busca cómo hacerlo, trabaja en esa etapa 1 y genera ingresos extra y ahorra como una bestia, para que en esa etapa 2 puedas invertirlo donde tú veas, comercio electrónico, lo que sea, aunque falles, da igual, el conocimiento que vas a tener. Yo, por ejemplo, cuando hice dropshipping, lo que aprendí de marketing, hoy en día hay muchas cosas que aplico, con lo cual, toma acción, genera ingresos, etapa 1, invierte esos ingresos y aprende a cómo escalar ese dinero, y etapa 3, disfruta de los frutos, porque te lo mereces. Espero te haya gustado este vídeo un poquito más dinámico, un poco más distinto. Déjame en comentarios qué tal este perfil de vídeos, si te gustan, si no te gustan, déjame un poco tu feedback, que la verdad que me ayuda muchísimo y te leo y te respondo evidentemente. Y bueno, como siempre te digo, a seguir luchando, remando y trabajando por tus sueños, que nadie te los va a dar. Vas a tener que poner el trabajo, pero con trabajo, con esfuerzo y con perseverancia, siempre, siempre, siempre los resultados llegan. Que vaya muy bien. Chao, chao.